vamos a enfrentar el momento más difícil en la historia contemporánea de nuestra economía colombiana y que como nunca antes necesitaremos muchísimo de audacia, de carácter, de experiencia, de trabajo en equipo y de respaldo político para enfrentar esta realidad. Y lo digo como lo decía el expresidente Uribe, porque tenemos una triple coincidencia. Por un lado, un crecimiento potencial que se ha disminuido, fruto de haber desvirtuado la importancia y el papel del sector privado en ese crecimiento económico. Dos, una destrucción fiscal profunda con ingresos bajos, gastos excesivos, incertidumbre que eleva los costos de financiamiento, caja cayendo al 90%, reservas presupuestales multiplicadas por 2 y máximos históricos en deuda pública y déficit fiscal. Y finalmente, enormes necesidades en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de educación, que van a requerir recursos adicionales en ese escenario fiscal y de crecimiento tan apretado. Pero como lo decía el presidente Uribe, es importante señalar que para marzo del 2026, seguramente previo al proceso electoral y de aquí a allá, Colombia va a vivir un escenario que yo llamo de bipolaridad económica, porque por un lado vemos un espejismo en las cifras de la coyuntura económica, tasas de crecimiento del PIB que van a estar en este año cercanas al 3%, eventualmente en el mes de marzo del 2026, un indicador de seguimiento de la actividad económica que mostrará una tasa de crecimiento del 5% o más. Pero es un crecimiento, y ahí es donde hay que hacerle doble clic a las cifras, es un crecimiento soportado en un desmadre fiscal, en un descuido fiscal, en un exceso de derroche en burocracia. De la misma manera, un crecimiento que se ha soportado en un buen comportamiento del sector agropecuario, no como resultado de una política pública, sino como resultado de mayor valor agregado que disminuyó los costos de los insumos agropecuarios durante un par de años y obviamente mostró un mejor resultado, pero no por una política que motive el crecimiento de ese sector agropecuario. En segundo lugar, vamos a ver seguramente un dato de desempleo positivo al cierre del año. Algunos señalan que puede llegar a ser el mejor en 25 o 30 años. Pero si usted le hace doble clic a la cifra, encuentra que es un empleo mejorado por precarización, por informalidad, por burocracia estatal que crece desbordadamente, por migración de colombianos al exterior porque no encuentran oportunidades y por un cambio en el mercado laboral, al punto incluso que esa tasa de desempleo es de las más bajas, de las más malas en América Latina. Vamos a ver seguramente una tasa de pobreza que va a ser buena en los últimos 7 a 10 años, pero una tasa de pobreza y de equidad que mejora por el buen comportamiento o reciente comportamiento en materia de precios y de crecimiento, pero no por las transferencias. Las transferencias no están mejorando ni la equidad ni la pobreza extrema, de tal manera que no está resultando esa política pública. La inflación desacelerándose, pero menos rápidamente, fruto de la realidad fiscal, y por eso la ralentización en la disminución de tasas de interés. Pero la bipolaridad se refleja por el otro lado, destrucción del crecimiento potencial. La estatización como política y la falta de consenso con el sector privado nos están mostrando un menor comportamiento en el crecimiento potencial del país. La destrucción brutal de las finanzas públicas, que se ve con una caricatura. El presupuesto nacional del 2026 es de 557 billones. Contra el 2022 crece 200 billones de pesos. Pero de esos 200, 155 son en gastos de funcionamiento. O sea, en burocracia crecen más de un 74%. De la mano de lo anterior, la caja, que promedio histórico estaba entre 20 y 30 billones por día, hoy en día no supera entre 1.8 y 3 billones por día. Hay una enorme dificultad. Las reservas presupuestales que heredará el siguiente gobierno serán el doble de las que históricamente ha recibido un gobierno. Y la relación intereses-amortización de deuda pública está en un 256%. Nunca antes en la historia se había visto algo de esa naturaleza, fruto de más costo de financiamiento y amortizaciones que se están pasando para otros años para reflejar ahí o intentar solucionar el problema de caja. Las medidas que han aplicado en el gobierno han sido desesperadas. Retención en la fuente del 2026 al 2025, lo cual significa problema de caja en el 2026. De la misma manera, una destrucción de la regla fiscal al activar una cláusula de escape sin ningún argumento
y ahora una reforma tributaria que va a seguir elevando el costo de capital y que va a seguir afectando a los ciudadanos. Cierro diciendo, los candidatos van a tener que enfrentar una guerra de narrativas, porque esa bipolaridad plantea una guerra de narrativas y hay que tener los argumentos para hacerle doble clic a las cifras y mucho de pedagogía. Segundo, un gran esfuerzo en materia fiscal para recoger exenciones, evasión y recursos de corrupción y cambiar la estructura tributaria para motivar el sector privado. La reducción del tamaño del Estado es inevitable y la urgencia de animar el sector privado, siempre teniendo en cuenta que se necesita mucha empatía para encontrar fuentes de recursos para el sector de la salud sobre todo y para el sector de seguridad, de tal manera que se genere confianza en el futuro del país.